Afortunadamente se están perdiendo, pero precisamente es este programa. A ver, empezamos con Ángel. Félix, perdón. A ver, tu grupo, ¿qué representa? ¿Qué hacen ahí? Bueno, el Calpulli al cual represento es Yaoli Nejecat y somos una asociación de la cual pretendemos rescatar, difundir, practicamos los valores, costumbres del México antiguo en todas las edades. Ahorita estamos trabajando taller para niños, talleres para jóvenes, tenemos personas adultas mayores y trabajamos lo que es la danza, el idioma náhuatl, la medicina tradicional, temazcales, ceremonias y todo lo que encierra nuestra cultura ancestral. Es prácticamente lo que hace el Calpulli. Y la mayor parte del conocimiento de tradición oral que tenemos o que un servidor tiene ha sido gracias a la continua tradición de Escatlipoca, al representante de la primera palabra, a Ejecatecutlincha. Entonces parte de los conocimientos que tenemos y que tratamos de vivirlos y compartirlos con la gente que así lo quiera hacer. Bien, ahora, es muy intenso, es muy completo lo que tu grupo desarrolla. La gente que nos está escuchando, ¿de qué manera se puede poner en contacto con ustedes? ¿Algún teléfono, algún correo? No sé. Sí, bueno, estamos en Facebook como Yaoli Nejecat y también tenemos el correo electrónico yaolinejecat@gmail.com. Entonces, es a través del Facebook que como hacemos las publicaciones, hacemos las invitaciones para los eventos que tenemos, para los talleres, para los cursos y promovemos un poco de las actividades que realizamos a través del Facebook. Pues es bastante interesante. A ver, Fernando, ¿qué onda con esas danzas prehispánicas? ¿Por qué nace este grupo? ¿Qué significa lo que tú nos acabas de decir? Porque bueno, hay muchos que no sabemos realmente, esa es la verdad, lo que significa. ¿Y por qué nace en ti ese interés en formar un grupo o adherirte a un grupo, no sé yo? Bueno, primeramente, pues Félix Yautenamit fue mi instructor en su momento y a raíz de eso también pues se abrió otro grupo en el cual yo represento la primera palabra. Y bueno, pues la danza es una forma de moverse, porque así como lo dice una frase en lengua náhuatl, Olin Yolisli, movimiento es vida. De esa forma podemos mantenernos en desarrollo y en evolución. Y de ahí surge mi curiosidad para seguir aprendiendo lo que es la raíz ancestral y que nos mantiene en equilibrio con el todo, con la naturaleza, con el humano y con el cosmos. Este grupo de danza, ¿qué día se reúne? ¿En dónde? Y también me gustaría, así como el otro compañero, que dieras... Ahí tiene unas fechas y yo también. Ajá, pero también me refiero a los espacios, los correos, teléfonos, la gente que quiera ponerse de acuerdo contigo. Te está deshaciendo y todavía no está danzando, ya se está deshaciendo. Soy así, muy... Imagínense cuando danza, desaparece. Bueno, pues estamos en la colonia Jardines de Casanueva, cerca de Cerro Gordo, y la forma de contactarnos pues es mediante el correo fernandomf13@yahoo.com.mx y estamos los martes de 7:30 a 9:30. Allá en Casanueva. En Casanueva. Ah, bien, bien. Pues eso es muy importante, amigos, porque como ustedes están escuchando, es gente que realmente es gente joven y que está defendiendo, está rescatando todo este tipo de pues conocimientos que ya teníamos o que tenemos, pero que se están perdiendo. Entonces, yo les comento que tengan preparada su pluma, que tengan preparada su cuadernito, porque bueno, ya empezaron las llamadas, ¿no? Pero realmente es un trabajo bien importante lo que ellos están haciendo, de que nace del corazón, rescatar todo eso. Y a ver, nuestro siguiente invitado, que nos platiques tu actividad, qué significa donde tú estás y qué desarrollan. Bueno, ¿Tu nombre, perdón? Mi nombre es Patsy Javier. El círculo se llama Ejecatlipoca, que son los diferentes caminos del viento. Entonces, estamos los miércoles a partir de las
7 y media de la noche. Y estamos ¿Dónde? trabajando aquí en la plaza principal de Catepec. ¿Aquí donde está esta bandera? Ajá, donde está esta Sí, los he bandera. visto. Ajá. Ahí pues estamos trabajando, ya llevamos bastante tiempo. ¿Qué días? Los miércoles, ¿A qué pero hora? también a las 7:30 de la noche, de 7 a 7:30 de la noche Sí, llegamos sí. ahí, hacemos el trabajo, el trabajito, y pues nos coordinamos con nuestros compañeros de Tlahuelmiqui, de Xochiyoloctli, de Yaolinejecat. O sea, estamos en bastante trabajo y pues estamos abriendo también talleres de cantos, de códices, de tonalama. Oye, qué interesante Sí, esto, ¿eh? sí, ¿Y esto sí, dónde sí. se da? Eso ya en el círculo puede preguntar y ya llega, pregunta con los compañeros, oye, ¿cuándo es la clase de cantos? Pues ahorita la tenemos los jueves, antes las teníamos los lunes, pero ya dependiendo de la temporada vamos haciendo los cantos y todo eso. A mí